Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañen 4 prestigiosos colegas que son parte de los autores del Manual de Psicología Forense argentino. Esta es una obra que invito a todos los profesionales y agentes de la salud que lo puedan tener. Hoy contamos con la presencia del licenciado Mariano Markevich. ¿Dónde estás? Susana, acá. Bueno, acá estás. Bueno, Mariano, Pedro Ceruti, que ya ha estado con nosotros en algunos programas, Silvia Castelao, que también, y hoy se incorpora Vanessa Maero Suparo. Los 4 están trabajando y realmente han dejado un rato sus tareas porque están haciendo una tarea muy difícil que tiene que ver con la justicia. Pero ¿qué es lo que hacen cada uno de ellos y cómo han participado y trabajado en este manual que es un orgullo para nuestro país, que a pesar de los momentos que estamos viviendo, seguimos algunos trabajando en pos de los demás, que esto es muy importante. Lo voy a presentar, voy a hacer el currículum breve de los 4, porque cada uno tiene un currículum enorme, pero me interesa que los escuchen y además cada uno está invitado a un programa en especial porque los temas son muy amplios, no vamos a poder hoy tocar todos los temas. Mariano es perito psicólogo forense en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, docente en las materias de Medicina Legal de la UBA y de Ontología de la UCES. Se desempeñó como coordinador de la sección Medicina Forense de la revista de Derecho Penal y Procesal, penal de la editorial Thomson Renter. 2 veces fue ganador del Fondo Metropolitano de Cultura. Es novelista y autor de la no ficción, columnista para los portales de la web, Infobaes y Perfil. Silvia Castelao es licenciada en Psicología, profesora de enseñanza media y superior en Psicología en la UBA, oficial en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, titular de la Cátedra de Psicología Forense en la Universidad de Palermo y formadora en el área de Psicología Forense y de Psicodiagnóstico en diversas instituciones. Autora del capítulo Daño psíquico en este manual. Pedro, autor del capítulo Presuntos abusadores y agresores sexuales de menores, perito psicólogo forense del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, titular de la Cátedra de Psicología Jurídica y de la materia Psicología Jurídica en la especialidad de Medicina Legal en la Universidad de Salvador, y presidente del capítulo de Psicología Forense de la Asociación Argentina de Salud Mental. Y Vanessa, licenciada en Psicología, perito de parte de la Defensoría General de la Nación, psicóloga jefa del Departamento Cuerpo de Peritos y Consultores, técnicos de la Defensoría General de la Nación, Departamento de Psicología, coordinadora del equipo de evaluación funcional y cognitiva TEA Moyano del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Moyano, docente de la carrera de especialización en Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, fíjense que todos, aparte de ser licenciados, tienen experiencia y lo más importante, aparte de la experiencia, para mí, es que siguen formando a gente. Porque esto es muy importante cuando nosotros nos encontramos en la clínica permanentemente con situaciones de violencia, con situaciones de abuso, de daño psíquico, como el otro día en un programa que estuvo un colega, Jorge Cantís, cuando hay situaciones de daño postraumáticos de accidentes, ¿qué hacemos? Y estas son cosas que la gente nos pregunta. Si bien es difícil para los que no estamos en la justicia, todos los departamentos, ¿no?, de la justicia
pero ustedes son muy didácticos, muy claros. Entonces vamos a comenzar por Mariano y Vanessa, que tiene que volver a su trabajo y que hizo un esfuerzo por estar con nosotros. ¿Cómo se te ocurrió, Mariano, poder armar este manual de psicología forense argentina? Bueno, Susana, primero agradecerte el espacio, que podamos difundir este manual. Nos pone muy contentos a todos estar en tu programa y poder estar hablando de estas cosas. Tomamos un tiempo de respiro en nuestras actividades cotidianas para poder hablar de este manual. ¿Cómo se ocurrió? O sea, ¿cómo ocurrió este manual? ¿Cómo fue que tomó vida? Se fue escribiendo sin saber que esto en algún momento iba a ser un manual. A lo largo de mi carrera como docente, las clases que iba haciendo las iba escribiendo. También mis artículos científicos, los fui confeccionando sin la idea del manual, pero toda esa narrativa y toda esa confección fue dando lugar a un cuerpo de texto bastante importante que se sumó también a mi tesis doctoral, y con todo ese texto reunido, la tarea fue bastante más sencilla de lo que hubiese sido ponerme a escribir esto de la noche a la mañana. Entonces fue un proceso de muchos años que fue decantando en esto, y ya llegando un poco a cobrar forma de manual, tuve una idea un poco, te diría, natural, que es el hecho de que participen otros de este manual, y para mí no tuve tampoco mejor idea que hacerlo con gente con la que yo ya venía trabajando, todos los que forman parte de este manual, que hoy está faltando Fer Matera y también Juan Misraji, que son parte de los autores que estuvieron en los María ya capítulos del estuvo con manual. nosotros, me falta Pablo. Sí, y bueno, todos ellos nos conocimos en circunstancias laborales de una forma muy, muy espontánea. Hemos transitado muchísimas supervisiones, interconsultas y casos juntos. Entonces, el hecho de que nos elijamos fue bastante natural, como decía, y orgánico al objetivo de manual, que era esto que vos mencionabas al principio, Susana, que es un poco dar nuestro conocimiento y ofrecerlo, lo cual nosotros padecimos muchísimo. La idea de generar una bibliografía que sea amplia y general tenía mucho que ver también con el territorio con el que nos encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar como peritos, y nos encontramos justamente con una situación muy desordenada respecto a la bibliografía. Era como una madeja así deshilachada de conceptos, y muchas de las cosas que fuimos aprendiendo las aprendíamos adentro de los consultorios, en estas interconsultas, a través de nuestros coordinadores que fueron pasando a lo largo de los años en el Departamento de Psicología, y a través de lo que nosotros podíamos ir investigando a través de la bibliografía. Convengamos que desde el cargo de un médico forense en la Argentina hasta un cargo de un psicólogo forense, el primer psicólogo forense, pasaron 110 años, con lo cual es bastante reciente la especialidad. Y hablando de especialidad, me gustaría ahora que Vanessa pueda contar un poco su participación, ya que tiene un poco contado los minutos y se tiene que retirar, Sí. que Vane nos cuente un poco. Sí. Si te parece, Mariano, me parece que Sí. es importante, por lo menos por lo que yo leí, recordar también a Josefa Taksuk, que es la que ayudó a hacer posible el cargo de perito, ¿no?, de psicología forense en la Justicia Nacional. Porque Claro, vos sabés que todo esto no nos daban mucha cabida. Nosotros, cuando yo me recibí, ni siquiera estaba la ley del psicólogo. Así que imagínense que creo que también es importante que todo siempre ha sido con mucho esfuerzo para nuestra profesión. Sí, eso que mencionás, no sabía que la conocías a Juni, a Josefa Taksuk. Ese reconocimiento a Josefa está en las primeras páginas del libro, en un epígrafe que está dedicado a ella, el manual, por su labor y el allanar el camino. Como vos mencionabas, ella fue la que presentó el proyecto para que la psicología forense pueda ser considerada una disciplina con cargo pericial. Y bueno, y los devenires hicieron que hubiera un concurso cerrado, que ella finalmente no para el cargo en su momento, lo cual me resultó a mí muy ingrato. A lo largo de los años cada vez más me fui dando cuenta de lo importante que fue su figura, para que hoy este manual saliera también. Y bueno, es una manera de ponerla en el lugar que corresponde, ¿no?, esa mención. Bueno,
Te escuchamos, Vanessa. Vanessa hizo acá un capítulo que tiene que ver un poco qué es un perito de parte. Entonces yo le decía, ¿cuál es la actuación de los peritos de parte dependiente del Ministerio Público de Defensa y las tareas que hacen? ¿Qué es lo que vos hacés, pero además vos sos jefa del cuerpo de peritos y consultores? Bueno, buenas tardes a todos. Te agradezco lo mismo que dijo Mariano, tu espacio y esta posibilidad de invitarme a la radio, que es tan lindo, tan grato. Bueno, algo de lo que dijo Mariano también sucede en el Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Construir un cuerpo de peritos fue muy costoso, porque cuando vos haces algo de la nada, siempre te topás, digamos, con muchas dificultades. Para que la gente sepa, la asistencia de un letrado otorgado por el Estado, que es una asistencia letrada gratuita, es importante en términos de los colectivos más vulnerables, ¿no? Para que tengan un acceso a la justicia y se pongan en igualdad de condiciones. Siempre va a ser algo entrecomillado con las personas que tienen poder adquisitivo. Pero los peritos de la defensa, en este caso, que yo coordino el departamento de psicología, lo que hacemos somos el cuerpo técnico que presta asistencia, en todo caso coadyuvando a la administración de la justicia de parte del ministerio. Y lo que tiene por ahí de particular, y es una de las cosas que a mí más me gusta, es que son causas que siempre son incómodas, ¿no? Porque el sentir popular muchas veces va en contra. El derecho a la defensa es un derecho para víctima y para victimarios. Y estar en este rol supone primero una deconstrucción propia importante, donde los prejuicios tienen que ser trabajados de tal manera que no obturen mi participación, porque mi puesto está para algo y porque yo contribuyo a algo justamente en lo que creo, ¿no? Que es el derecho a la defensa. Así que tiene que ver con una desconstrucción importante y con un pensamiento crítico, porque, digamos, justamente con este nado a contracorriente que a veces hacemos y buscarle como a las causas, entre comillas, la puerta de atrás, sugiere que siempre estemos aprendiendo constantemente, porque nosotros no sabemos de todos los temas, entonces nos requiere que cada causa, no solo leer la causa, sino ir en busca de ese material. Y entonces son en trabajos de investigación, que bueno, mis colegas acá son peritos de la corte, pero también los temas, somos investigadores. La verdad que cada causa hay que trabajarla a fondo. Nosotros tenemos una variedad de temas terribles porque nosotros asesoramos a los letrados en juicio, también muchas veces confeccionamos los puntos de pericia que terminamos contestando con los colegas del cuerpo médico. Hacemos impugnaciones porque nosotros tenemos competencia nacional y entonces trabajamos en el fuero civil como consultores técnicos y como peritos de parte en el fuero penal. Ese es nuestro fuerte, pero abarcamos todo el territorio. Así que si bien no nos da para viajar a toda la Argentina, lo que hacemos es cuando hay causas que lo ameritan por su entidad, porque son muy grandes, muy complejas y porque son lugares más remotos que no tienen un cuerpo técnico, ahí vamos, además de lo que hacemos en Cava. Sí que es un trabajo, la verdad que es un trabajo, a mí me parece como muy novedoso, está todo el tiempo con aires nuevos. Es muy difícil que nosotros hagamos lo mismo una y otra vez porque justamente las personas a las que terminamos prestando nuestra asistencia son distintas y se presentan en contextos distintos y hoy hay realidades que en el discurso de la psicología tiene fuertes constructos teóricos para darle otra mirada a la ley. Yo creo que las leyes son producto, digamos, de un proceso sociohistórico, político determinado y por ahí lo que les estaría faltando es cómo incorporar nuevos discursos. Y ahí la psicología es muy fuerte porque la psicología justamente ha armado construcciones teóricas muy poderosas para explicar la realidad. Realidades que son sumamente complejas, como por ejemplo la incorporación de la perspectiva de género en el discurso jurídico,
que es una de las cosas que nosotros más fuertemente trabajamos. Entonces, nosotros lo que decimos es, no necesitamos que se cambien las categorías jurídicas, lo que necesitamos es que haya una apertura diferente para escuchar e incorporar esto. Y yo creo que ahí la psicología se mueve como una ciencia poderosísima con respecto a las otras. El tema es, ¿cómo hacen para que haya también una escucha por parte de los jueces, por parte de la parte que no es psicóloga, y que de alguna manera siempre fue criticada nuestro trabajo, ¿no? Como que no había cosas concretas, cosas lógicas, sino como que era mucho conversar, ¿no? Cuando nosotros sabemos que es fundamental la escucha. Y lo que vos decías, Vanessa, que coincido por supuesto totalmente, que es una mirada y una escucha desde otro lugar. Entonces, si bien están las leyes, pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se aborda? Porque muchas veces la gente te dice, bueno, yo no puedo pagar, ¿a dónde voy? Esa es una de las preguntas que la gente en general te hace, incluso muchos colegas. Pues yo creo que también este manual es muy importante que muchos colegas lo conozcan, porque nosotros cada vez más tenemos problemas con los pacientes, con la comunidad donde trabajamos, y en realidad no hay tampoco una orientación. Es decir, cuando tenemos un seguro de mala praxis que todos tenemos, en realidad no te orienta, o sea, no sabe ciertas cosas. Entonces, creo que este es un manual que no es solamente para los psicólogos, creo que también para los abogados, para toda la gente que tenga que ver con problemas que llegan a la justicia, ¿no? Porque además cada área está trabajada en profundidad. Entonces, lo que vos decías, ¿cómo hacen ustedes para que los escuchen más desde los jueces? Porque los jueces están en formación y en capacitación, lo cual me pareció magnífico, tanto en la universidad como en instituciones, ¿no? Depende de cada uno. Y mira, yo creo que la tarea pericial siempre tiene un carácter pedagógico que va en paralelo. Nosotros creo que lo fuerte de nuestra práctica también tiene que ver con que nuestros informes puedan plasmar de una manera profesional, pero desprovista de tecnicismos, y acercarles un lenguaje que es propio de nuestra disciplina a otras arenas, como son los jurídicos. Me parece que eso ya es todo un trabajo. Y me parece que en esta explicación, por eso a mí también me gusta mucho el tema de estar en los juicios, porque el lenguaje verbal, el lenguaje oral, excede en amplio, tiene muchísimas más posibilidades que lo que uno puede plasmar de manera escrita. Y también tiene la posibilidad de que uno, de alimentarse de esa interacción y de ese feedback que le da al otro in situ. Entonces, a mí me parece que la explicación que nosotros podemos dar a ciertas dinámicas que son muy complejas, por ejemplo, como las dinámicas de violencia familiar, de violencia doméstica, pero entre muchos otros, ¿no? Quiero decir esa porque se me viene ahora a la mente. Me parece que les permiten como ir incorporando. Estos son procesos. Son procesos, el derecho es un discurso totalmente patriarcal y androcéntrico, y todavía le cuesta y está en ese camino de poder incorporar otras voces y otro tipo de escucha. Por ejemplo, entiendo que esto no es de la noche a la mañana y es como la gota que termina ahora dando la piedra. Creo que uno tiene que insistir y seguir por el camino que uno considera que es el correcto. Y hacerlo tantas veces, yo creo que es un trabajo que tiene que ver también con un gran manejo de la frustración, ¿no? Porque bueno, si uno todo lo que sale mal lo va a tirar para atrás, es ir, preguntar. Igual sí tengo que reconocer que, por lo menos de la última casuística que yo tengo a mano, que los jueces preguntan mucho, están como muy interesados, están como muy despabilados, que consultan, que tienen que hacer capacitaciones, porque bueno, hay un marco normativo que así lo indica, pero que están interesados. Por supuesto que no son todos. El tema es que, a mí me parece que la ignorancia se llena con el prejuicio. Entonces, ahí tenemos que estar como muy atentos para como deconstruir esos
a veces esos discursos que se dan como cristalizados cuando en realidad son producciones culturales. Un poco es eso, ¿no? Explicado así por ahí parece muy sencillo, se hace en el día a día, con paciencia y con mucha dedicación. No, y además también cuando en una sociedad que se tiende a no trabajar en grupo, lo único que nos puede sostener en este momento del planeta es justamente los lazos, la red. Ustedes fíjense que son un equipo, donde eso también sostiene afectivamente, aparte de profesionalmente. Entonces también el juez, cuando no puede mirar todas las causas con detención, se guía por lo que le dicen sus asesores, también el empezar a sentirse también más respaldado. No podemos hacer las cosas solos. O sea, una de las cosas con la pandemia, y más con lo que está pasando con otras cosas en todo el planeta, una de las cosas que se ve que lo que más nos ayuda es el trabajo en colectividad, en conjunto, ¿no? Como decía Mariano con el libro, bueno, se fue haciendo, ¿no? A partir de las clases, de esto, por eso le pusiste manual, ¿no? Porque ¿qué significa un manual? ¿No? ¿Viste? Cuando Sí, el manual, cómo usar la tecnología, que casi nunca lo miramos. Entonces, manual, sí, Susana, hasta incluso literalmente, ¿no? O sea, que podamos tener en nuestra mano ese conocimiento, ¿no? Por eso la palabra, manual. Y también me parece interesante esto que están mencionando respecto a la articulación del discurso legal con la visión de la psicología, que no es solamente un observador y un evaluador de psicopatología, sino también un momento de subjetivizar este proceso judicial, otorgándole una visión dinámica y humana a la cuestión que va a enriquecer muchísimo las sentencias. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, te comprometo, porque ya te tenés que ir, Vanessa, bueno, para otro programa y que, bueno, que puedas estar vos. Y bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias, para mí va a ser un placer, gracias a mis colegas que siempre están ahí acompañando. Entre ustedes. Pero bueno, gracias y te dejamos marchar. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Vale. Bueno, Silvia, ¿querés comentarnos un poco, digamos, bueno, Silvia hizo el capítulo de daño psicológico, ¿no? Y un poco, digamos, yo había acá anotado, digamos, ¿a qué considerás vos y qué se denomina en el ámbito civil y penal daño psicológico? Bueno, hola a todos. Desde ya muchas gracias, Susana, por esta convocatoria, que siempre es bienvenido y más en un espacio como el tuyo, abierto no solo a los colegas, sino a la comunidad, a poder nosotros divulgar nuestro manual, que también le agradezco acá a Mariano por haberme convocado, por haber pensado en mí para hacer este capítulo. También, un segundo, Silvia, esto les quiero decir que está el Fórum de España que ve el programa y que ellos tienen muchos problemas porque no está tan desarrollado la parte, digamos, legal en cuanto a los temas de violencia y de los niños. Se encuentran en una situación, por eso me pareció interesante mostrar un poco el manual de ustedes, lo mismo que en Perú. O sea, hay ciertas situaciones que nosotros estamos mucho mejor que ellos y donde de alguna manera me parece también interesante que ellos sepan que si bien las leyes son distintas en cada país, pero qué se puede hacer desde nuestra profesión en los ámbitos jurídicos. Por eso me pareció interesante porque esto, digamos, es una forma de divulgación y entonces como llega por ahí hay gente de Europa, de los países latinos, de Uruguay, ¿no? Que ellos tienen, sí, un poco más que en Perú y que en España, ¿no? Pero de todas maneras me pareció por eso importante compartirlo. Sí, te escuchamos, Silvia. Un poco tomando lo que veníamos conversando entre los colegas, agradecerle a Mariano, agradecerle a mis compañeros de manual, que son todas personas que quiero, que admiro,
compañeros de pericias, de juicios, de jornadas. Así que mi agradecimiento a ellos. Y también lo que comentábamos, que las problemáticas que están en el manual, si vos te fijas en el índice, son problemáticas humanas, son problemáticas que pasan en nuestra sociedad. Ahora, nosotros tenemos una lectura desde lo que hace un perito psicólogo, y brevemente, pues digo, quizás hay algunas personas que nos están escuchando que no saben lo que hace un perito psicólogo. Concretamente, somos auxiliares de un juez y vamos a emitir una opinión que es técnica y científica, es decir, no es una opinión personal. Lo que decía Vanessa es muy importante, sacarnos prejuicios, porque nos llaman para emitir lo que llamamos una opinión fundada. ¿Fundada en qué? En principios técnicos y científicos de nuestra disciplina. Entonces vamos a aplicar el método de investigación, que es el método psicodiagnóstico, tener una lectura clínica y crítica del caso. Cada caso es cada caso. Y también vamos a usar todos los conocimientos que tenemos de la psicología, psicología evolutiva, psicopatología, qué le pasa a un psiquismo traumatizado, qué pasa con los vínculos disfuncionales familiares, que esto Pedro es un especialista en los vínculos familiares. Es decir, vamos a todo lo que sabemos de la psicología en este gran entrecruzamiento, porque la primera interdisciplina es con el derecho. Y vamos a emitir un dictamen pericial. Nos piden mucho, realmente los juzgados, las fiscalías, también toda la tarea del perito de parte, del consultor técnico, porque esto también para alentar a los colegas o a estudiantes de psicología, no solamente tenés que estar trabajando en un organismo público, sino que podés hacer una tarea de asesoramiento a la parte, como perito particular también. Entonces, vamos a justamente colaborar para una mejor administración de justicia. Y concretamente el daño psíquico justamente es un concepto mezcla, es un concepto mixto, psijurídico, en donde se trata de que esto, como vos bien decías, está en el ámbito civil, en el ámbito penal, pero también en otros ámbitos, en otros fueros. Y concretamente se trata de determinar si una persona, por haber transitado algún suceso que se investiga en el expediente, como puede ser un accidente de tránsito, una mala praxis, el duelo por algún familiar fallecido, a partir de un suceso injusto, alguien que viola una ley de tránsito. Cuando digo que son problemáticas humanas, están cuando abrimos la puerta de nuestra casa. Y además también, Silvia, me parece que también en eso, ustedes lo saben, porque lo vemos todos los días, que todo es daño psíquico para poder cobrar, ¿no? Entonces también esto a veces se le exige una tarea donde el objetivo es cómo sacar dinero y no realmente tener en cuenta lo que es para nosotros daño psíquico, ¿no? Entonces la tarea a veces se les hace a ustedes también muy compleja, porque eso nos pasa. La determinación del daño es justamente uno de los temas que vos nombrás, Susana, y que ningún perito puede quedar ajeno a eso, es la posibilidad de simulación o de disimulación. O sea, las personas que nosotros atendemos tienen un interés muy específico en el juicio. En nuestro caso, como vos bien decís, es cobrar una indemnización. Muchas veces hay mucha mentira, hay mucho exagerar, pero yendo a los casos de un psiquismo que está afectado, que está vulnerado, que está traumatizado, con todo lo que nosotros podemos entender de lo que es la incidencia de lo traumático en el psiquismo, con una configuración de un cuadro psicopatológico, que tiene... No, vos trabajás en el capítulo un punto que me pareció muy importante, ¿no? La patología psíquica compatible con el daño psíquico. Claro, nosotros no hacemos el diagnóstico de daño psíquico. Daño psíquico no es ningún diagnóstico. De hecho, es un término psicojurídico. El perito psicólogo no informa que hay daño psíquico. Informa, como vos bien recordás del capítulo, que existe una patología psíquica compatible con la figura de daño psíquico. Y como vos también decís, esto tiene un ordenamiento teórico y técnico para poder valorarlo. Y también lo vemos yo hoy día trabajo en el cuerpo médico forense como perito oficial y he pasado por diferentes equipos y hoy estoy en el equipo infanto-juvenil.
razón por la cual también se pide si este niño, niña o adolescente tiene un daño psíquico a consecuencia de los sucesos de abuso sexual que se investigan. Así que me parece que es una temática muy interesante. También me parece muy interesante que el todo legal nos pida, nos pregunten, no solamente nos necesiten. Los psicólogos forenses no dictamos sentencia con nuestro peritaje, somos auxiliares del juez y es el juez el que va a valorar la prueba, que por otro lado es no vinculante. Esto quiere decir que el juez no está obligado a dictar sentencia conforme a los desarrollos del perito, se puede apartar. Entonces, esto también para ir delimitando roles, ¿no? Una cosa es claramente el juzgado, otra cosa es la fiscalía, otra cosa es la persona que denuncia, otra persona es la víctima, después está el abogado defensor, o sea que si cada uno cumple como su rol, este trabajo realmente en equipo y justamente entendernos, pensar qué necesita el otro de mí. Muchas veces las personas que vemos son la primera vez que ve a un psicólogo, también esto lo quiero remarcar. Nosotros podemos con nuestra tarea empática de alojar el discurso del otro ser un gran camino quizás para una demanda de un tratamiento, de que esta persona se escuche por primera vez lo que le ha pasado, lo que hablaba un poco Mariano, se empieza a subjetivizar, ¿sí? Ya no tenemos la letra que escribió el abogado porque así conviene en este escrito, sino que escuchamos a la persona en lo que tiene para decirnos. Así que es una tarea sumamente apasionante. ¿Y cuáles son los puntos de pericia más frecuentes en la temática de daño psíquico? Bueno, también eso tenemos. En este diálogo, digamos, entre lo psíquico y lo jurídico, tenemos los puntos de pericia que son, en general, los elaboran los abogados, los letrados, y los elaboran con criterio, digamos, de mejor posicionarse en el juicio. Los psicólogos vamos a ver, bueno, hay puntos de pericia que pide la parte actora, que es la parte que lleva adelante, digamos, la demanda, y los plantean de una manera como interesada, ¿sí? Para mejor posicionarse en el juicio. Después hay otros puntos de pericia que plantea la demandada o la compañía de seguros también. Nosotros decimos que es muy importante que los puntos de pericia, que son aspectos como señalados, puntuales, que el perito psicólogo va a contestar en su dictamen pericial, estén bien hechos. Porque cuántas veces, colegas, nos pueden, Mariano y Pedro, en cada uno, en su experiencia nos encontramos con puntos de pericia que preguntan cualquier cosa, que no tienen interés. Yo vos sabés que soy perito psicóloga, pero ya dejé varios juicios porque me agotaron, ¿no? Pero realmente a veces la confusión y la contradicción en los puntos que te piden, ¿no? Pero por eso me parece interesante que vos desde el fuero en que estás, ¿qué es lo que por ahí más se da, ¿no? Porque se juegan muchos intereses también y que a veces es como cuando te dicen las múltiples choice que no se entiende, como hay que hacerlas, se confunde, ¿no? Y realmente es muy difícil para ustedes también. Sí, hay muchos puntos de pericia, lo que tienen que ir es el meollo de la temática. Hay una patología psíquica compatible con daño psíquico, debe describir los signos y los síntomas. Puede medir el porcentaje de incapacidad psíquica conforme a un baremo, digamos, hay tablas estandarizadas en donde hay cuadros y hay un gradiente. ¿Qué gravedad tiene el cuadro psicopatológico que ha diagnosticado el perito? ¿Necesita realizar un tratamiento psicológico a los fines de propender a la elaboración psíquica del trauma que ha sufrido? ¿Qué cantidad de sesiones? La frecuencia, el costo, porque también acá tenemos que decir que en civil patrimonial hay un interés eminentemente económico. Como vos dijiste, cobrar una indemnización, un resarcimiento económico, siempre y cuando el juez dé cuenta de que se produjo un suceso antijurídico, ¿no? Bueno, Silvia, estabas hablando a ver si los baremos y las escalas que se usan son suficientes. ¿Cuál es la importancia de eso? Bárbara, tu pregunta es súper importante porque hace a un tema esencial del daño psíquico, que es poder justamente
además del análisis cualitativo que hace el perito psicólogo, poder traducirlo en un número, es decir, hacer una correspondencia cuantitativa. Es decir, en cuánto ha sido mermado este psiquismo de acuerdo a las facultades psíquicas previas al hecho que se investiga. Para esto hay tablas estandarizadas que son los baremos. Esto ha habido mucha discusión entre los peritos, no usar baremos porque el psiquismo no se puede cuantificar. Igualmente pensamos que aún con dificultad podemos ubicar en un baremo que obviamente nuestra ciencia no es exacta y tampoco lo va a ser en un número que traduzca el sufrimiento que tiene este sujeto y el trauma psíquico que tiene. Pero me parece que es bastante orientador poder ubicar en estas tablas estandarizadas, hay muchas tablas, en el manual yo recomiendo el baremo del doctor Mariano Castex y el doctor Silva, que están muy bien construidos realmente y aparte tienen mucha trayectoria. El doctor Silva fue perito de cuerpo médico forense también, es una persona muy reconocida. Y bueno, este porcentaje de incapacidad junto con un diagnóstico muchas veces es lo que van a buscar, ¿no? A ver qué número puso el perito psicólogo. Igualmente leen nuestro informe de pe a pa, porque para impugnarlo, esto también está en el capítulo, porque Mariano tuvo el interés de que sea un manual práctico. Está la parte de información, cómo informamos, está todo un capítulo anterior respecto del marco legal, las leyes que regulan cada una de las temáticas, está cómo hacemos el informe, los puntos de pericia. Y la importancia también de la entrevista, Silvia, ¿no? Para todo. Totalmente. La entrevista es una técnica de evaluación de la personalidad. Es diferente lo que vos decías, bueno, la escucha, obviamente la escucha clínica nos va a servir mucho, pero acá tenemos un rol que es forense, que no es clínico. También utilizamos el psicodiagnóstico, el test de las manchas, las técnicas gráficas, bueno, algunos inventarios que podemos usar, y también, bueno, prepararnos para la impugnación, porque claramente las partes, como estamos en un ámbito de litigiosidad, cuando reciben un dictamen que es desfavorable a la parte, van a impugnar, van a observar, así que también herramientas a los fines de poder contestar la impugnación o la aclaración de la pericia. Vos me hiciste recordar una vez que me impugnaron porque el test de colores era esotérico. Entonces no lo conocían. No, bueno. Sí. No, por eso digo, pero es interesante, ¿no? Porque que uno tiene que estar preparado también para que te digan que no, ¿no? Y eso forma parte también de nosotros, ¿no? De nuestra formación, de nuestro análisis, y saber que cuando estamos en un puesto así, no siempre te van a decir que sí, generalmente. Es moneda corriente, a veces las impugnaciones en causas de daño. Uno la primera la vive de una forma terrible, ¿sí? Como es a mí, y después uno con los años te vas dando cuenta que forma parte también de lo que es el proceso, ¿sí? Entonces es esperable. Una de las dos partes siempre tiene la posibilidad de impugnar o solicitar una ampliación. Susana, tal cual, mira, tenemos una hora, ¿no? ¿Es una hora el programa? Sí. Ahora van a hablar, sí, bueno, si nos pasamos 5 minutos, bueno, Adrián nos permite, pero igual cada uno va a estar invitado para un programa, cada capítulo es. Pero, a ver, Pedro y Mariano, que compartieron una parte del capítulo y otras cosas no, pero ¿cómo es eso? Me gustó la palabra de presuntos abusadores y agresores sexuales de menores. Que esto cada vez claro, se ve porque más. cuando... Sí. No, claro, porque cuando nos enfrentamos nosotros al desafío de tener que peritar a una persona en esta instancia, muchas de las veces todavía no se avanzó en el proceso de forma tal que se pueda comprobar el hecho. Entonces, por eso la palabra presunto, porque es la realidad. Y a partir de ese estudio que hicimos con Pedro,
bueno, queríamos echar un poco de luz sobre los prejuicios que rondan sobre la estigmatización de los perfiles y ese intento de nexo causal que muchas veces quieren aplicar ciertos jueces, a veces de manera inconsciente, a veces para simplificar el proceso, de creer que porque alguien tenga una determinada personalidad, luego entonces fue acreedor de ese hecho, ¿no? Y un poco el capítulo que hicimos con Pedro lo que intenta es desasnar ese tipo de prejuicios y devolver a nuestra tarea el carácter artesanal que tiene. Cuando hablo de artesanal no me refiero a no guiarnos por parámetros objetivos, sino todo lo contrario, nutrirnos de todos ellos, pero la recolección que uno hace para informar en conclusiones o a veces en consideraciones, porque no se llega a una conclusión en algunos de los casos, es un trabajo artesanal al día de hoy, que se nutre, como decía recién, de un montón de aspectos para llegar a la mayor objetividad posible, pero no deja de tener una participación preponderante el método de selección de todos esos indicadores, de las recurrencias y convergencias que ocurren en esa evaluación. Me gustaría escucharlo a Pedro, porque nosotros estamos hoy acá reunidos gracias a la articulación de Pedro. Sí, aparte Pedro los quiere mucho, Yo los adoro. Pero también me conoce a mí, y entonces yo creo que acá lo que es muy preguntón. Es un trabajo de equipo, aparte, que esto es fundamental, porque es muy ingrato el trabajo a veces. O sea, hay que estar horas con toda la situación de violencia, de destrucción, cuando las instituciones a veces también están un poco en quiebre y a veces uno se siente muy solo. Entonces, si no hay un apoyo de compañeros, de equipo, es muy difícil, ¿no? Te escuchamos, Pedro. No, y esto que vos decís, que tiene que ver también con que somos muy compatibles en muchos aspectos, no solamente desde la mirada profesional que podemos tener, ¿no?, de algunos temas, sino que también desde lo personal somos muy compatibles en muchos aspectos. Esto que decía Mariano y que vos les preguntabas de los presuntos, ¿no? Bueno, por supuesto que la idea de ese título era porque cuando uno evalúa a un supuesto abusador, lo evalúan en un momento que tiene que ver con un periodo de instrucción de prueba. En la mayoría de los casos. Hay otros casos que quizás ya están en el tribunal oral y nos solicitan una nueva evaluación. Pero la mayoría de los casos son por un proceso de instrucción, con lo cual todavía no hay una sentencia. Entonces uno está acostumbrado en esta cuestión del imaginario social y de lo que uno escucha a través de los medios, ¿no?, el abusador, ¿no?, como que ya hay un nombre que se adjudica, hace un estigma a una persona, en donde todavía no está o está en periodo de instrucción atravesando la etapa, ¿sí?, o todavía no hay una sentencia. Entonces la idea con Mariano es un poco romper con este paradigma que siempre existió de lo que es la criminología clásica, lo que es el positivismo italiano incluso, en donde se trataba de llegar a perfiles de personalidad respecto de delincuentes. En este caso, bueno, nosotros lo llevamos al campo de lo que es el tema del abuso, ¿no? Y entonces justamente a partir de las denuncias que fueron apareciendo, a partir de la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, en donde se denunciaban dentro de esta denuncia, dentro del relato de la supuesta víctima, aparecían, ¿no?, situaciones de violencia sexual, es que empezamos también a investigar sobre esto y hacer un estudio estadístico entre los casos que nos ingresaban para peritar, ¿no? Ya sea desde lo civil, a través de lo que era la interacción familiar en familia, o a través de lo penal, a través de determinados puntos periciales respecto de, digo víctima y victimario porque dentro del ámbito jurídico se lo denomina así, ¿sí? Entonces querían saber cómo se encontraba la víctima o el victimario. Entonces desde ahí empezamos a ver con Mariano esto de responder los puntos de pericia, ¿no? ¿Cómo es esto de cuál es el perfil de la persona, ¿no?, la cual se le está investigando, ¿no?, del supuesto abusador, que tampoco lo ponen como supuesto, ¿sí? Eso es uno de los puntos de pericia. Otro de los puntos de pericia fundamentales, que incluso nos lleva a nosotros también a repensar toda la temática, era si existía un nexo causal entre el hecho que se investiga y la personalidad del agresor, ¿no? Entonces acá es donde, con Mariano pensábamos, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Tenés determinada característica, con lo cual, o determinada personalidad, con lo cual, ¿sí?, te lleva a cometer un delito. Y esto no es así, claramente no es así.
Por eso que nuestra función tiene que ver con la imparcialidad y la objetividad, y no con el fundamentalismo, ¿sí? Entonces, esto creo que es claro, ¿sí?, a tener en cuenta absolutamente en todas las temáticas que vemos, ¿sí? No posicionarnos, ¿sí?, en un lugar de, bueno, sí, creer absolutamente todo lo que nos dicen, sino que esto requiere de todo un proceso, para algo está la justicia, un proceso de instrucción, se recaban todas las pruebas, entre ellas la prueba psicológica, ¿sí?, en donde vamos a poder determinar sobre las características de personalidad, pero nunca vamos a poder determinar si el sujeto cometió el delito. Me acuerdo de esto que comentaba Silvia antes, ¿no?, esto de los puntos de pericia, porque la temática de Silvia, que desarrolló en el libro, si bien hoy por hoy forma parte del equipo de Infanto, maravillosamente, ¿sí?, por otro lado, ella siempre hace hincapié en todas las cuestiones, ¿sí?, de la importancia de la objetividad y la imparcialidad, ¿sí?, que uno tiene que tener, ¿sí?, en el momento de evaluar. Y ella, dentro de lo que es la temática de abuso, creo que también trabaja de la misma manera. No sé, me animo a plantearlo de esta forma, Silvia, disculpa, ¿no? Pero ella también lo plantea de esta forma. Entonces me parece que es importante tener en cuenta, en el momento de dar un diagnóstico, ¿sí?, y así como por un lado tenemos una persona que supuestamente sufrió un hecho abusivo, también por otro lado tenemos a un sujeto que pudo haber cometido el abuso, como también no pudo haberlo cometido, ¿sí? Digo, y no es nuestra función determinarlo. Yo creo que con Mariano siempre apuntamos, y en esto cuando hablo de compatibilidad, digo que nos llevamos muy bien todos, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional en cuanto a lo que pensamos, ¿sí? Y bueno, la idea por eso fue escribir sobre este tema de abuso, ¿sí? Más que todo para romper con el paradigma de esta cuestión histórica, criminológica, en donde posiciona al delincuente en un determinado lugar por tener un componente físico o psicológico, una característica determinada, ¿sí? Y sí, por supuesto, la imposibilidad de poder determinar el nexo causal entre, esto es fundamental, el nexo causal entre las características de personalidad y el hecho que se investiga. Esto es sumamente importante. Sí, además creo que en este momento hay muchos abusos de poder que no tienen que ver solo con un abuso sexual. Entonces cada vez vemos más en mamás que también hacen un abuso y que por ahí es como que siempre se lo pone al hombre, ¿no? Entonces, nosotros estamos cambiando, ¿no? Estamos... sí. Sí. Decime, Mariano. Sí. No, pero. No, que nosotros en el artículo, de alguna manera, mencionamos esta cuestión de dónde proviene la denuncia, ¿sí? No es lo mismo a veces denuncias que provienen de familias disfuncionales, familias que se separaron, familias que están litigando en la justicia por un régimen de comunicación, ¿sí?, a que venga una denuncia aislada, ¿sí?, de lo que es el contexto familiar sobre abuso. No es lo mismo, ¿sí? Yo no tengo la autoridad dentro de ahí, tampoco puedo saber si nosotros no evaluamos mendacidad, ¿sí? No la podemos evaluar, tampoco podemos evaluar autorías, ¿sí? Porque no es nuestra función. Pero sí creo, ¿sí?, que desde nuestro mejor lugar podemos ayudar para que se haga una mejor calidad de justicia, ¿sí?, me parece. Entonces, por eso está esto que te acabo de decir, de determinar, ¿sí?, y de evaluar mucho más a fondo, a veces, ¿sí? Digo, bueno, a ver, viene una denuncia de abuso y viene de una familia sumamente disfuncional, conflictiva, con vínculos sumamente patológicos, en donde los chicos quedan entrampados, en donde hay una pelea, quién se queda con los niños como si fueran un objeto más, hay una disputa por el régimen de comunicación, y entonces posiblemente pueda aparecer una denuncia de este tipo, ¿sí?, que tampoco está en nosotros poder determinarla, ¿sí? Es simplemente lo que nosotros vamos evaluando, ¿sí?, estadísticamente. No sé si Mariano... Sí, uno un poco lo que estaban diciendo respecto a la cuestión de la ideología y el trabajo pericial. De hecho, en el manual hay un capítulo que se llama Acerca de las ideologías y el trabajo pericial, que a mí me parece que es bastante interesante en el sentido que
uno muchas veces, por la misma inseguridad que uno puede tener, se vale de ciertas ideologías para entender el mundo. Y esto en el trabajo pericial es altamente peligroso. No digo que no se pueda utilizar la ideología como se utiliza una herramienta conceptual, pero el problema es cuando se pasa a tener una ideología y se mide todo a través de esos baremos y a través de esa rigidez también de ver el mundo de esa forma crepuscular. Un desastre en nuestro trabajo si nos guiamos por eso. Con lo cual, nosotros mientras más, así como en un quirófano, ¿no? Pasan por un proceso de asepsis, ¿no? Todos los elementos, las personas que van a intervenir en ese cuerpo se cuidan de un determinado modo para no ingresar a un problema, sino trabajar sobre el problema. Del mismo modo, nosotros tenemos que ser lo más neutrales posibles. Hay un grado de neutralidad que nos es humanamente imposible, pero hay que aspirar a hacer justamente ese trabajo, primero de autoconocimiento para saber cuáles son nuestros bloqueos, nuestros obstáculos, nuestras limitaciones, y luego tratar en la medida de lo posible separar esto del hecho objetivo de la impresión subjetiva y no apoyar nada sobre los hechos mientras no puedan ser fehacientemente comprobados. Y esta tarea de renuncia al acceso a la realidad que muchas veces tenemos que lidiar nosotros como peritos, es lo que nos vuelve buenos peritos. Es al contrario, es el saber que no sabemos determinadas cosas, ¿no? Y no avanzar como si se tratara de una batalla con nuestros conceptos para avasallar justamente la información que estamos recibiendo. Y en ese punto que vos mencionabas, perdón Susana, termino con esto, disculpa si me extendí un poco, pero sobre que ahora hay más abusos, y no solamente sexuales, sino de poder, también estamos en un momento de cambio de paradigma muy grande. Fíjate que incluso en los departamentos de psicología ya no se dice más el jefe de psicología, ahora se dice coordinador. Estamos pasando de una relación de poder que antiguamente era muy verticalista en todos los aspectos, ¿no? En el trabajo, en la educación, en el comercio, en un montón de aspectos, en el arte incluso, y ahora estamos pasando a un modelo más colaboracionista. Por eso también vemos artistas que colaboran con otros, vemos que esto del equipo interdisciplinario que mencionabas al principio, Susana, hoy ya es una obligación legal, no es solamente unas ganas de trabajar en conjunto, sino que nos lo piden obligatoriamente. Y vamos un poco en esa dirección. Y en ese punto lo que intentamos con el manual no es dar recetas prefabricadas, sino que el lector tenga como una especie de webcam en la usina de un peritaje en la Argentina y que sepa qué es lo que pasa en esa cocina, con qué elementos contamos, cómo trabajamos, no para postularnos como los mejores, sino simplemente para ofrecer ese conocimiento y recibir ida y vuelta. Por eso este libro, si bien es un término en cuanto al compendio de información, también es un inicio de una nueva etapa, como vos mencionabas, de poder también acercarlo a otros países y enriquecernos con el ida y vuelta. Sí, por eso dije, cuando vos usaste el nombre manual, y que quedara claro, ¿no? Que no se acaba, este es el comienzo del registro de la experiencia de ustedes y de la realidad. Porque vos recién decías algo que mucha gente no sabe, que ya por ley se tiene que hacer un equipo. Y hay muchas cosas que no sabemos, porque tampoco nos informan y tampoco llega un momento en que por inercia uno sigue haciendo lo de siempre. Y a mí me parece interesante, ¿no?, que dentro de todo lo que estamos viviendo, también es transmitir que se pueden hacer cosas cuando uno quiere, y mucho más en grupo, ¿no? Porque vuelvo a decir, en un momento así es muy importante la red. Es decir, lo que ustedes hacen todos los días es un trabajo incluso magnífico, porque es de mucho estrés. No, aunque uno sepa cómo lo tiene que hacer, como dijo Silvia y dijo también Vanessa, o sea, siempre son situaciones nuevas. Y recién lo que decía Pedro o vos, ¿no?, que si uno no hace un buen análisis de uno, es muy difícil no identificarte con algún punto de la persona que tenés enfrente. Entonces yo he visto situaciones donde por ahí jueces, fiscales, psicólogas, que no han podido ver ciertas cosas por sus propias historias. Lo vemos muchísimo cuando uno hace las supervisiones. Ciertas situaciones de abuso sexual, toda la conflictiva sexual, no solamente de abuso, ¿no?,
incluso en mayores, en menores, en familia, donde la persona al no poder reconocer su dolor, ¿no? El terapeuta o la persona que está a cargo, no lo ve, no lo ve. Se produce un escotoma y no lo ve. Por eso es muy difícil también el trabajo que ustedes hacen. Sí, hay requisitos formales y otros no tan formales que son igualmente muy necesarios para nuestra labor, ¿no? No solamente esto que está incluso descrito en el libro sobre los requisitos que se toman al momento de un concurso para perito, que tiene que ver con una buena experiencia y sustantiva en el campo clínico, y por supuesto una formación rigurosa en psicodiagnóstico y en técnicas aplicadas a lo forense, sino también el hecho de que uno se pueda analizar y realizar terapias respecto a la conflictiva intrapsíquica de cada uno, que es después de todo el filtro con el que vamos a analizar al resto de los casos, ¿no? Eso es tan importante como hacer deporte, como mantener una vida sana y estar hoy acá reunidos charlando sobre esto, tratando de generar una mejor calidad de trabajo en lo que hacemos en la diaria. Así que me parece que es súper nutritivo el hecho que nos hayamos juntado hoy y estamos súper agradecidos, Susana, por darnos Yo este les espacio. agradezco a ustedes y bueno. Creo que es importante, ¿sabes qué, Susana? ¿Te acordás de Blecher? Bueno, todos nos acordamos de Blecher. Que hablaba de la famosa disociación instrumental. ¿Sí? Claro, totalmente. De esto se trata, esto que vos decías, no mezclarse, no esta de la identificación con lo que le puede suceder a un otro, que pasa no solamente en la clínica, sino que puede pasar también en lo pericial. Por eso, como recalcaba recién Mariano, el tema de la imparcialidad, el tema ¿no? de mantenerse desde este lugar. Así que, bueno. En equilibrio, ¿no? En equilibrio. Acá el productor hace una pregunta. Si este manual, contéstenle a ustedes, yo ya sé, pero bueno, si este manual incluye procedimiento y por roles. ¿Sí? ¿Procedimiento ahí? Por roles, los roles de cada uno en el ministerio. Sí, el manual, sintéticamente, ya llegamos a la hora, lo sintetizo de esta manera. Está estructurado de forma tal que uno pueda conseguir información con muy pocos giros de página. Y tiene una primera parte que es una introducción sobre la historia de la psicología forense en la Argentina. Después hay esto que preguntaba el productor respecto a los roles, hay una descripción y un análisis sobre los roles posibles de la psicología forense, en donde están descritos el rol de la Defensoría, el rol del Ministerio Público Fiscal, el rol de un psicólogo trabajando para un estudio jurídico como perito de parte o como consultor técnico, y el rol de perito oficial, así como también el de perito de lista. Todos estos roles están descritos en forma aislada e independiente para que el lector pueda tener una conciencia clara y concisa de cómo se desenvuelven estos roles en la práctica. Y después hay un capítulo sobre cómo confeccionar un informe, que da herramientas orientativas sobre cómo hacerlo, y ciertos tips que en la práctica finalmente resultan bastante útiles tenerlos en cuenta. Y después hay todo un análisis de la psicología forense, divididos en dos secciones, la sección penal y la sección civil, y cada uno de estos capítulos, organizados del mismo modo, como contaba Silvia, todos tienen la misma estructura, lo cual hace fácil también el acceso a la información. La estructura es un breve recorrido histórico sobre la temática, luego una legislación actualizada y nacional sobre ese tema en particular. No ponemos toda la ley muchas veces para que no quede muy largo el capítulo, pero las referencias a la ley después se pueden googlear de forma inmediata. Y luego están los puntos de pericia, que eso también es algo que no estaba circulando, que nosotros al trabajar de esto lo tenemos constantemente, que es muy enriquecedor, que saber en cada una de las temáticas cuáles son las cosas que los jueces piden respecto a esas cosas. Después un subítem de informando, donde se tocan los puntos más críticos y digamos, las situaciones dilemáticas y los modos de procedimiento aconsejados para determinadas áreas. Y esto en todas las temáticas: abuso sexual infantil, adopción, inimputabilidad, adicciones, bueno, daño psíquico, Silvia, violencia, Pedro, hay un... Exacto, determinación de capacidad, bueno, no abundar eso, pero tratamos de ser lo más abarcativos y digamos, y concisos posible, y al final
ahí está un capítulo sobre el teletrabajo y las vicisitudes que esto propone, que es bastante actual esta situación. Después está todo lo que es el postperitaje, los llamados a audiencias, a juicios orales, las impugnaciones, todo ese tipo de trabajos que son accesorios al trabajo pericial, estrictamente hablando, del informe. Y después hay un anexo sobre las ideologías y el trabajo pericial que mencionamos hace poco, y después toda una parte de responsabilidad profesional que habla sobre la riesgosidad, que es un neologismo que viene a reemplazar la peligrosidad según la nueva ley de salud mental, la historia clínica, la redacción, el secreto profesional, bueno, muchos temas que se pueden encontrar en el libro y esperamos que tenga un resultado al servicio del lector. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los convoco para que cada uno, digamos, pueda estar en el programa. Y bueno, acá me dice el productor que él es perito informático y por eso también le interesaba, ¿no? Pero bueno. Así que bueno. Hay algo que quería decir solamente, que también quería agradecer, bueno, no solamente a Mariano por habernos convocado, sino también que, bueno, Vanessa ya la conociste, Fernanda Matera, tuviste un programa con ella, Sí, Pablo Mirraji, que es un excelente perito de parte, eso, falta Pablo. no pudo estar y bueno, estaría bueno que... No, pero ya lo vamos a invitar porque además son todos muy claros. Bárbaro, Y no, realmente es clarísimo, creo que lo hacemos entre todos, así que, y la audiencia también les va a hacer preguntas, así que bueno, un abrazo a todos y yo los espero de la audiencia, porque ya nos pasamos, para poder ver una mirada de la realidad, pero a través del cine con Esteban Tabán, que son cómo trabaja él a través de la realidad documental, que es lo que nos pasa. Así que bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.